Buenas tardes, mucho gusto nuevamente, soy Luis Roberto Núñez. Siempre en este afán de aprender sobre el magisterio de la iglesia, nos encontramos en esta tarde, en este día. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca del laico seglar en el magisterio de la iglesia. Laico seglar, a veces decimos laico, a veces decimos seglar. Seglar viene de la palabra seculum, que significa siglo, el que vive en el siglo. Al final son sinónimos. Entonces, vamos a recordar algunas ideas que tomamos y retomamos, mejor dicho, acerca de lo que es el magisterio de la iglesia. Recordemos que las fuentes de la revelación las encontramos en el Depositum Fidei, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. ¿Y el magisterio qué hace? Pues bueno, enseña, o sea, por medio de nuestros obispos, la verdad sobre Sagrada Escritura y sobre la tradición. Para nosotros, el magisterio es la salvaguarda, quien nos enseña, quien nos orienta acerca de lo que nosotros hemos recibido como una revelación de Dios para el mundo. Pero ¿dónde encontramos este magisterio? Esta es la pregunta de hoy. ¿Dónde está? La respuesta es que en los documentos escritos que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica ha ido ofreciendo bajo la acción, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como una luz que ilumina el caminar de los fieles. Por eso la figura ahí, ¿verdad?, de la lámpara encendida en medio de la penombre, quizá en medio de la oscuridad. Ese es su rol. El magisterio nos ilumina, nos orienta el camino. Por otro lado, también cabe hacernos la pregunta, bueno, ¿y dónde voy a encontrar yo esos documentos? Los voy a encontrar en los documentos conciliares, entiéndase los documentos del Vaticano II, sus declaraciones, sus constituciones, en documentos pontificios que los emite el Papa, documentos de los obispos, las conferencias episcopales de cada país, de cada región, también emiten documentos y ahí está la orientación magisterial del Papa, en este caso pues les hablaba de los obispos. También tenemos los documentos de los dicasterios que vienen a funcionar como ministerios que emiten según su rol, diferentes documentos, por ejemplo, sobre la liturgia. También está el catecismo de la Iglesia Católica. Para nosotros los laicos, para mí, es un documento valiosísimo para encontrar el magisterio de la Iglesia sobre las verdades de fe y la moral. Y el Código de Derecho Canónico que contiene las normas jurídicas bajo las cuales se rige, pues, la Iglesia Católica. También hay otros documentos como las cartas encíclicas, las cartas que publica el Papa. Generalmente esto es para todo el mundo, para todas las personas, como Fratelli Tutti del Papa Francisco, que es la más reciente. Las epístolas encíclicas son muy raras, pero también son documentos que el Papa emite según alguna devoción o necesidad especial de la Iglesia o de la Santa Sede. Las constituciones apostólicas, estas son también muy importantes porque son utilizadas para promulgar leyes concernientes a los fieles sobre asuntos doctrinales, disciplinares o administrativos. Las exhortaciones apostólicas, que son el resultado de los sínodos que los obispos hacen eventualmente y según la temática. Por ejemplo, Amoris Laetitia, un sínodo que se hizo, ¿verdad?, recientemente sobre la familia. Las cartas apostólicas, que son dirigidas a grupos específicos de personas, las bulas, los motu proprio, que son decretos surgidos directamente y por iniciativa del Papa con su propia autoridad, como el legislador que es. Pero hoy en este momento queremos platicar acerca de qué dice el magisterio de la Iglesia sobre los laicos y su rol en la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, número 897, dice: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Entonces, ¿quiénes somos los laicos? Somos nosotros, los bautizados. Digamos, somos la mayoría dentro de la iglesia católica, que no hemos recibido las órdenes sagradas ni somos, pues, religiosos. Pero tenemos esa realeza, ¿verdad?, de haber recibido el bautismo, y hablo de rey, profeta y sacerdote, por ese carisma que nos es dado por las aguas bautismales. Ahora bien,
¿Qué les corresponde o qué nos corresponde hacer a nosotros los laicos? ¿Cuál es nuestra misión? Estoy tratando de tomar unos números, ¿verdad?, de los documentos del magisterio de la Iglesia, que nos indican cuál es nuestro derrotero, cuál es nuestro camino. Y dentro de lo que nos corresponde hacer, la Lumen Gentium, una constitución del Vaticano II, dice en el número 31, a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos, a nosotros, corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo, y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Si bien la iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios. Muchos documentos posteriores que emitió el magisterio de la iglesia parten de este número 31 tan importante de la Lumen Gentium, como por ejemplo también en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 900, nos dice que como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud de este bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación, fíjense bien, obligación, y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones, como el caso nuestro, Asociación de Salesianos Cooperadores, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuanto solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Miren qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos corresponde hacer. ¿Qué más nos corresponde? Según la Christi Fidelis Laici, por cierto, mi tesis de teología la hice sobre este documento del Papa Juan Pablo II. Dice en el número 12, los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación exigente o irrenunciable, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha regenerado su vida de santidad. Tal vocación, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal y, en consecuencia, un elemento constitutivo de su dignidad. Al mismo tiempo, la vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiadas a los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Entonces, todo está vinculado. Nuestro bautismo nos lleva a nuestro apostolado nos lleva o nos exige, más que llevarnos, a la vivencia de la vida en gracia, o sea, a la santidad. Y esto es realmente lo más importante del que nos dice el magisterio acerca de nosotros los laicos. ¿Quiénes somos? Son bautizados. ¿Qué nos corresponde llevar? ¿Qué nos corresponde hacer? Llevar el reino de Dios a toda criatura, viviendo nuestras realidades, en lo del día al día, en nuestras realidades temporales. Y con ello obtendremos también, por lo tanto, nuestra santidad, que al final es lo que todos buscamos. Es lo que la iglesia busca. Les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.